¿Qué tal, Pedro? Buen día, ¿cómo está? ¿Pedro? Todos. Sí, Pedro, ¿me ¿Ah? escucha? Buen día. Sí, 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 perfecto. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Buen día, ¿cómo está? Bien, muy bien, muy bien. Por suerte, muy Bueno, bien. ¿cómo analiza este comportamiento del Banco Central? Primero dicen que no van a vender dólares porque el fondo no, después dicen que van a salir a vender, ahora anunciando este plan para romper la bomba de las LEVAC que armó este mismo gobierno, ¿no? Bueno, primero la sensación es de una profunda desconfianza a nivel general, y esto se ve en los mercados internacionales porque el rumbo del gobierno en materia económica está completamente perdido. Fíjate que ya el gobierno no está pensando en alcanzar ciertas metas vinculadas con niveles de inflación o con niveles de tasa de interés, sino que directamente está tratando de resolver el efecto negativo que produce en el mercado las propias decisiones que fueron tomando durante 2 años y medio. Entonces, el primer análisis es un gobierno que ya abandonó cualquier proyecto económico vinculado con crecimiento, con reducir la inflación, con generar expectativas dentro de la economía. O sea, Pedro, es simplemente tratar de sobrevivir a la crisis que el propio gobierno armó. Sí, y fíjate hasta qué punto es esto que vos encontrás al presidente del Banco Central declarando ayer en medios de prensa que el sistema financiero argentino no es normal, que hay una cantidad de activos tóxicos que son las LEVAC y que son los mismos activos tóxicos en los que él invirtió como Claro, inversor privado durante sí. tanto tiempo. Lo encontrás al secretario de Política Económica, Guido Sander, y que además también es el representante del Ministerio de Hacienda en el Banco Central, diciendo que hay que desarmar urgente la bomba de las LEVAC. Esto es una serie de declaraciones de ministros que fueron responsables y que fueron partícipes directos de la acumulación de esa enorme deuda en el Banco Central, que ahora dicen hay que desarmar esto urgente porque si no, no podemos repensar otra etapa en el gobierno de la cuestión económica, en el gobierno de Cambiemos. Entonces el primer punto es este, digo, es un proyecto económico que está completamente perdido porque no tiene brújula, porque no tiene norte, porque no tienen cómo conducirlo adelante y porque tienen que desarmar una bomba que es infernal, que se suma a la segunda bomba que son las letes, que se está comentando mucho también por estos días, y que marca la complejidad del momento económico. Pero a eso le tenés que sumar la falta de coordinación y la incapacidad generalizada que este gobierno tiene para llevar adelante las cuestiones económicas, que hace que en un mismo día, con una el banco, ¿hola? Se Sí, se entrecorta. escucha, se nos corta un poquito, pero lo estoy escuchando. Que en el mismo día, con una diferencia de 2 horas, primero el Ministerio de Hacienda anuncie que no va a licitar más dólares en el mercado. Esto es, lo que estaba diciendo ayer el Ministerio de Hacienda era: yo voy a optar por una decisión devaluatoria de la moneda nacional, y a las 2 horas el Banco Central tuvo que salir a explicar que el día de hoy, a las 2 de la tarde, se van a licitar por única vez 500 millones de dólares. El ruido que genera esas dos decisiones combinadas en el medio de una jornada cambiaria solo se puede explicar bajo la premisa de que es un gobierno que combina gente incompetente con gente que está haciendo negocios financieros a costa del conjunto de la población. Y, Porque vos, y dos anuncios que, digamos, son contradictorios, como estás marcando, Pedro. El primero decía no licito más dólares, eso quiere decir que se devalúa la moneda, y el segundo, como explicás, dice licito 500 millones, quiere decir que trato de que no se devalúe. Además de ser contradictorios, estuvo tan mal explicado que generó un ruido que alguna gente pensó que se venía un cepo. Y no era por ese lado, sino que estaba hablando de intervenciones en el mercado mayorista, pero con la forma en que se lo presentó ante la sociedad, generó muchísimo ruido. claro, porque el gobierno está generando zozobra y está produciendo las condiciones sociales para el pánico en la Argentina, porque no se entiende qué están haciendo en materia financiera. Pero lo que sí queda claro es que hoy el Banco Central va a colocar 500 millones de dólares a tasa subsidiada, esto es a un precio más barato, y esos dólares los van a comprar obviamente los grandes bancos y los grandes inversores en la Argentina, porque el Banco Central, conjuntamente con el Fondo Monetario, está trabajando para que la fuga de capitales en la Argentina se mantenga,
prolongada durante estos meses y esté garantizada de forma ordenada. Esto es que los que tienen que salir de la economía, porque son los grandes inversores, tengan la posibilidad de salir, y los que no tengan la posibilidad de ir al dólar sufran las consecuencias de una moneda nacional que ha perdido cualquier capacidad de compra. Entonces, el otro costado grave de todo este proceso es el costado económico, porque vos fíjate que una crisis que empezó siendo de características netamente cambiarias se transformó en una crisis política. Fue desplazado el expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, que hoy lo relata muy bien el diario Página 12, vivía en un tupper, el expresidente del Banco Central, vivía en una burbuja paralela. Bueno, armó la bomba de Levax, que ahora Caputo, su reemplazante, dice que es lo que está contaminando la economía. Exactamente, armó una bomba de Levax que es incontrolable y que implica una decisión de fuego en la economía. O se van, o los tenedores de Levax van al dólar o apuestan en un instrumento en pesos. Ahora, para que apuesten en un instrumento en pesos, fíjate cuánto tiene que ser la tasa de interés que tenga que salir a ofrecer el Banco Central en este nuevo esquema de canje de instrumentos. Vos tenés hoy ya la tasa de interés de referencia de la economía, que es una tasa a 7 días, es una tasa que está en el 45%. ¿Cuánto tiene que ofrecer el Banco Central para que una tasa en pesos sea redituable y que se quede el inversor en fondos comunes de inversión en ese instrumento? Bueno, ahora es la tasa descomunal. Ahora es la tasa más alta del mundo, con este 45% que puso el Banco Central. La Argentina, lo que habla de la situación de anormalidad de lo que estamos viviendo, tiene la tasa más alta del mundo. Ahora, Pedro, yo te quiero preguntar por el tema de las reservas, porque hoy, bueno, van a subastar estos 500 millones, y las reservas están cayendo de una manera muy acelerada, de casi 1.000 millones de dólares por semana. Lo que lo que puedo ver es que el horizonte es 10 días, 15 días, perdemos 10.000 millones de dólares de reservas si seguimos a este ritmo. Digo, y frente a esa pérdida, 10 días, 15 días, un mes, digo, frente a esa pérdida, si dentro de un mes estamos con 10.000 millones de dólares de reservas menos, más allá de lo que aporta el fondo, ahí se va a acelerar todo mucho más. Digo, las tensiones, las presiones, la devaluación, ¿o no? ¿O estoy confundido? No, eso es así. Vos fíjate que incluso ayer el ministro de Hacienda, bueno, en realidad el presidente del Banco Central, que viene de ser ministro de Finanzas, porque ahí también hay un punto importante, porque tiene los dos pies, tiene un pie puesto en cada lado, uno en el ministerio, otro en el Banco Central, informó alegremente que la Argentina va a perder 12.000 millones de dólares producto de la operación canje de letras. 12.000 millones de dólares. Eso significa que la Argentina va a sufrir una pérdida de reservas descomunal para poder desarmar esa bomba de Levax que generaron inútilmente, porque fíjate que la inflación no bajó, generaron una pérdida de capacidad de intervención en el mercado cambiario del Banco Central, provocaron una devaluación enorme en la economía argentina con un impacto en precios descomunal, un impacto en salarios mucho mayor incluso. Entonces, lo que sí vas a ver, obviamente, es que recorrido este camino no hay ningún tipo de ganancia ni de fortaleza para el Banco Central. Perder 12.000 millones de dólares de reservas para desarmar la bomba de Levax, que se suma a lo que ya se perdió. Acordate que en la anterior crisis cambiaria el Banco Central perdió 20.000 millones de dólares de reservas. Todo ese escenario conduce a un solo panorama o a un solo rumbo, que es el rumbo de mayor inestabilidad y un fuerte riesgo de que una crisis de características cambiarias se transforme en una crisis de características bancarias. Yo creo que este es el gran problema que hoy enfrenta, el gran desafío que enfrenta esta conducción, y por eso quienes hemos pasado por el Banco Central le estamos diciendo desde diferentes sectores: señores, tengan cuidado porque ustedes están comprometiendo la estabilidad del sistema bancario en su conjunto. Acá hay fuertes condiciones de que en la Argentina se provoque riesgo sistémico, y ustedes tienen la responsabilidad ahora, dado que nosotros fuimos desplazados de una u otra forma, de tomar las medidas prudenciales que sean necesarias para evitar que una crisis cambiaria se transforme en una crisis que pegue en los bancos y que afecte la solvencia del sistema financiero. Esto es lo más grave que yo veo en el mediano plazo. Pedro, muchas gracias, como siempre, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Pedro Vizcay, ex director del Banco Central de la República Argentina, 7 de la mañana, 17 minutos. Ya volvemos. Gustavo Silvestre en Radio 10.